Many years ago, my mother taught me the value of praying prayers from the scriptures. Hace muchos años mi mamá me enseñó el valor de orar las palabras de las Escrituras. From the Apostle Paul, I learned how to pray more profound prayers for others. Y del apóstol Pablo aprendí a orar de forma más profunda por otros. But from the Psalms, I learned how to pray for me. Pero de los salmos aprendí a cómo orar por mí mismo. And in time, later, to use the Psalms to be a comfort to others. Y con el tiempo poder usar los salmos para ser de consuelo para otros. I mentioned this morning that Psalm 107 taught us about two kinds of. Les mencioné esta mañana que el Salmo 107 nos habló de dos clases de sufrimientos. Suffering we experience through what our brother called wrath, our dark prophet. El sufrimiento que viene por la providencia de Dios y las dificultades que Él permite en nuestras vidas. Many of those dark providences are the result of living in a sin-cursed world. Y muchas de esas providencias oscuras tienen que ver con la realidad de que vivimos en un mundo caído. We also talked about the kind of suffering that we bring upon ourselves. Ignoring the scripture. También hablamos de el sufrimiento que nosotros traemos sobre nosotros mismos por nuestras malas decisiones y por ignorar las Escrituras. This afternoon, I'd like to spend some time talking about that other. Pero esta tarde me gustaría hablar sobre esta otra clase de dolor, The suffering that I experience not because of my sin, but because of someone else's sin splashing onto me. que es el dolor y el sufrimiento que viene no por mi pecado, sino por el pecado de otro que me afecta a mí. Could be sin through an abusive relationship, Puede ser que esto venga a través de una relación abusiva, including, as we just saw in Romans chapter 8, the sin of the suffering from persecution against us. incluyendo, como veíamos en Romanos, el sufrimiento por la persecución de otros sobre nosotros. Suffering that comes sometimes from personal enemies, A veces el sufrimiento que viene por enemigos personales and suffering that comes at times from enemies of the gospel. y el sufrimiento que viene por enemigos del Evangelio. While there are all kinds of passages we look at, the book of Psalms is uniquely ready to address that kind of suffering. Y aunque hemos hablado y habría muchos pasajes donde ir, el libro de los Salmos va a ayudar de una manera muy única en entender esta clase de sufrimiento. Shouldn't surprise us since so many of the Psalms are written by David. Y eso no nos debería sorprender porque muchos de los salmos fueron escritos por David. David is basically, you could take all his Psalms and separate them into two groups. Y de todos los salmos de David, uno podría agarrar y separarlos en dos grupos. One that are called the lament Psalms, Uno serían los salmos de lamento, where David is crying out to God and saying, I need your help, I'm desperate. donde David está clamando a Dios diciendo, estoy desesperado, necesito tu ayuda. The other of David's Psalms are basically saying, thank you for answering the prayer for deliverance that I needed. Y los otros salmos de David serían los salmos de gratitud por haber respondido las oraciones que necesitábamos. So what I'd like to do in the time we have this afternoon Entonces, esta tarde lo que quisiera que hagamos juntos is just to acquaint you with a appetizer of the lament Psalm. sería poder familiarizarte con como una entradita para los salmos de lamento. After that, I'd like to sort of turn the corner and change Y después me gustaría girar un poquito en la esquina y cambiar and talk about the 5 sources of comfort that we would offer to those who are suffering all 3 kinds of suffering. y hablar de las 5 fuentes de consuelo que podemos ofrecer a los que están sufriendo en cualquiera de estas formas. So let's talk about the lament Psalms for a moment. Así que primero vamos a hablar sobre los salmos de lamento por un momento. There are 2 characteristics of the lament Psalms that I'd like to point out to you. Hay dos características de los salmos de lamento que me gustaría señalarte. Both of them are things about these Psalms that sometimes make us a little uncomfortable. Las dos tienen que ver con elementos de los salmos que realmente muchas veces nos hacen sentir incómodos. Because they tend to be so different from the way we typically pray. Porque tienden a ser muy diferente a cómo nosotros usualmente oramos.
So let's talk about the first of these two distinctives of the lament psalm. Así que vamos a hablar primero sobre los distintivos de los salmos de lamento. The first distinctive is this, El primer distintivo sería este. that the lament psalms offer a free acknowledgement Los salmos de lamento ofrecen un reconocimiento libre that life is sometimes profoundly sad. de que la vida muchas veces es profundamente triste, Brutally disappointing, brutalmente decepcionante, completely bewildering, completamente desconcertante and terribly frightening. y terriblemente aterradora. These are not subjects we typically pray about, particularly not in public. Estas no son cosas por las que solemos orar, y especialmente en público, But keep in mind that all these verses we're going to be looking at in just a moment, pero mantén en mente que todos los versículos que vamos a leer en unos minutos, while perhaps were initially offered to God privately between the psalmist and God, aunque originalmente fueron ofrecidos a Dios de una manera privada entre el salmista y Dios, but they were eventually handed to the people of God después fueron dados al pueblo de Dios. and said, let's sing this together. Y se les dijo, vamos a cantar esto juntos. Years ago, I read an article called Where are the songs for the sad Christians to sing? Hace un tiempo atrás me acuerdo haber leído un artículo que en su título preguntaba, ¿dónde están las canciones que creyentes tristes puedan cantar? And the answer is, they're in the book of Psalms. Y la respuesta es, están en el libro de los Salmos. Let me show you some examples of this first distinctive of this free acknowledgement of how hard life can be. Déjame mostrarte algunos ejemplos de estos distintivos en estos salmos que muestran qué tan dura puede ser la vida. Turn to Psalm 3. Abrí en el Salmo 3. In this psalm, David is experiencing the discipline that the prophet Nathan had predicted. En este salmo David está hablando sobre la disciplina que había sido predicha por el profeta Natán. Remember when Nathan came and confronted David about his adultery and murder? ¿Se acuerdan cuando David fue confrontado por Natán en cuanto al adulterio y el asesinato? David repents and is forgiven of his sin. David se arrepintió y fue perdonado de su pecado He freely confesses y confiesa abiertamente the sin that he'd been hiding for approximately a year. el pecado que había estado escondiendo por casi un año. Of course, in Psalm 32, he talks about how day and night the hand of God was heavy upon him. El Salmo 32 habla de cómo la mano de Dios estuvo día y noche de forma pesada sobre él. And that misery is released the moment he confesses and turns from his sin. Y esa miseria desaparece en el momento en que él confiesa el pecado y lo abandona. And while the eternal consequences of his sin are forever removed, Y aunque las consecuencias eternas de su pecado son quitadas para siempre, Nathan tells David there would be a temporal consequence that would be lifelong. Natán le dice a David que iban a haber consecuencias temporales, pero que iban a durar por toda la vida. In somewhat of a veiled and cryptic reference, Entonces, en alguna manera un tanto como oculta, escondida, he tells David that what you did in private lo que Natán le va a decir a David es que lo que él hizo en privado, the sin you committed in secret, el pecado que él había cometido en secreto, that some member of your family would do the same thing in the eyes of the entire nation. un miembro de su familia iba a hacer lo mismo a los ojos de toda la nación. And this psalm is written when that prophecy comes true. Y este salmo se escribe cuando esa profecía se cumplió. David has had the kingdom stolen away from him by his son Absalom. A David se le había quitado, le habían robado el reino, su hijo Absalón lo había hecho. And he is now fleeing, a fugitive, as he once was from Saul, now from his own son. Y ahora escapa como un fugitivo, tal como lo hizo con Saúl hacía muchos años, ahora con su propio hijo. And as you know, the scriptures sadly tell us Y como sabés, la Escritura tristemente nos cuenta how Absalom set up tents on the roof of the palace and committed gross sin
with the concubines that David left in his palace. Cómo Absalón puso tiendas en la terraza del palacio y cometió pecados aberrantes ahí con las mujeres en el palacio. The immorality David committed in secret privacy. Y la inmoralidad que David cometió en la privacidad del secreto. His son now flagrantly advertises to all of God's people. Ahora Absalón lo promociona o lo muestra frente a todo el pueblo de Dios. And as David is fleeing his own castle, Y mientras David escapa de su propio castillo, he writes these words. él escribe estas palabras. Read the first 2 verses of Psalm 3. Leamos los primeros 2 versículos del Salmo 3. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. We won't have time to look at the rest of the psalm, but after this admission that his enemies are many, Vamos a tomar tiempo para estudiar todo el Salmo, pero ahora, después de este reconocimiento de que sus enemigos son muchos, you'll see how he clings to the character of God in the midst of his suffering. vas a ver cómo David se aferra al carácter de Dios en medio del sufrimiento. How he refuses to doubt the promises of God in difficulty. Y cómo él se rehúsa a dudar de las promesas de Dios en medio de la dificultad. But I want you to notice something particularly exquisite about verse 2. Pero quiero que notes algo especialmente valioso del versículo 2. He says that many of his enemies are saying of his soul, there is no deliverance for you in God. Dice que muchos de sus enemigos le dicen a su alma, no hay para él salvación en Dios. This would have been particularly difficult because that might have been the fear and doubt that was in David's own mind. Y esto debe haber sido especialmente difícil porque me imagino que esto debe haber pasado por la mente de David mismo. David could have doubted, do I have any right to cry out to God when I experience the chastisement that he has promised? David podría haber estado pensando, ¿tendría yo derecho de clamar a Dios aún experimentando la disciplina que él mismo que se le había profetizado a él? David has probably been waiting for this spiritual consequence for 2, maybe 3 decades. Probablemente David había estado esperando que llegue el día de esta consecuencia que se le profetizó 2 o 3 décadas. He might have been tempted to think in his own mind, there is no salvation or deliverance or hope for me. Y en su mente él podría haber sido tentado a pensar, en su mente ya no hay esperanza, no hay salvación para mí. But when the outside voices of your enemies Pero cuando las voces de afuera de tus enemigos are echoing the inside doubt in your heart, hacen eco con las dudas de tu propio corazón, that would be the perfect storm of suffering. eso va a crear la tormenta perfecta para el sufrimiento. So he might be thinking, there's no deliverance for me in the Lord. Y él puede haber estado pensando, no hay más esperanza para mí, no hay libertad en el Señor. But now you're running out of Jerusalem into the wilderness, Y él está escapando a través de Jerusalén hacia el desierto. and you have enemies saying the same thing. There's no hope for you in God. Y hay enemigos que les están diciendo, no hay más esperanza para vos en Dios. So here you see it, this free admission of how difficult life can be. Y ves acá cómo se admite abiertamente lo difícil que puede volverse la vida. God's people seldom pray this way, and they certainly rarely do it in public. El pueblo de Dios no ora casi nunca oraciones como esta y aún mucho más escasos son estas oraciones en público. But I want to encourage you how to use these psalms as an expression of faith during suffering. Pero quiero animarte a usar estos salmos como una expresión de fe en medio del sufrimiento. Look what David goes on to say in verse 3. Mira lo que va a decir David en el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Here's what the voices around me are saying: God won't deliver you. Esto es lo que las voces alrededor nuestro dicen, Dios no te va a librar. But notice that word, pero. Pero mira esta palabra, pero. But the Lord is not against me.
pero el Señor no está contra mí. I refuse to believe the Lord has abandoned me. Yo rehúso creer que el Señor me haya abandonado. So what does David rehearse to his own heart? ¿Y qué es lo que David se dice a su propio corazón? He says, Lord, you are a shield around me, a protector. Él dice, Señor, tú eres un escudo alrededor mío, un protector. You have not abandoned me. No me abandonaste. You are my glory. Tú eres mi gloria. You are the one who lifts my head. Tú eres el que levanta mi cabeza. And so circumstances are saying there's no hope. Entonces las circunstancias nos dicen, no hay esperanza. David refuses to form his opinion of God on his circumstances. Pero David rehúsa formar su opinión de Dios en base a las circunstancias. And so he says, but here's what I know to be true. Y entonces él dice, pero esto es lo que yo sé que es verdad. Whether I feel it or not, Lo sienta o no lo sienta, whether I see it or not, lo vea o no lo vea. by faith I know this is what God says about himself. Por la fe yo sé que esto es lo que Dios dice de sí mismo. And this is the kind of pattern you'll find throughout the lament psalm. Y esta es la clase de patrón que uno va a encontrar en todos los salmos de lamento. If you were taking notes, you could look later at Psalm 6 would be another great Si example. estás anotando, puedes anotar el Salmo 6, que sería también un ejemplo de esto. Let's take a look. Turn to Psalm 55. Abrí en el Salmo 55. Again, we're looking at the distinctive that the psalmists admit that life is sometimes incredibly hard and scary. De nuevo, estamos mirando los pasajes, los salmos que nos muestran al salmista reconociendo de que la vida se vuelve muchas veces muy difícil y aterradora. Read the first 8 verses of Psalm 55. Leamos los primeros 8 versículos del Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Skip down to verse 12 and 13 and you'll see the reason that his heart is in such anguish. Si saltamos al versículo 12 y 13, vemos la razón por la que hay tanta angustia en su corazón. He has experienced the betrayal of a close friend. Él ha recibido la traición de un amigo muy cercano. Read verses 12 through 14. Versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. David says that if it had been an enemy, he could have prepared himself. David dice, si hubiese sido un enemigo, yo me hubiese preparado para esto. But because it was a trusted friend, he'd opened up his whole life to them. Pero como era un amigo de confianza, él había abierto toda su vida para él. This is a precious psalm for you to go to if you have been betrayed by someone you should have been able to trust. Este es un salmo muy precioso al que uno puede ir si has sido traicionado por alguien en quien confiabas. A very helpful psalm for those who have been, particularly as children, abused or wronged by members of their family they should have been able to trust. Este es un pasaje también muy valioso, especialmente pensando en niños que fueron abusados por familiares o personas que deberían ellos haber podido confiar. I mentioned to you that within these psalms there's usually a turning point after describing to God how hard things are. Te decía que estos salmos representan también un punto de quiebre después de mostrar qué tan difícil la vida se puede volver. A turning point where the psalmist says, but here's what I know to be true. Es donde el salmista dice, esto es la razón por la que yo sé que esto es verdad. So here David says, despite the distraction of this betrayal,
Entonces acá es donde David va a decir que más allá de las distracciones que la traición traería, Look at his determination in verse 16 and mira su 17. determinación en el versículo 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. 18 as well, 18. please. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. So here's what I'm determined to do. I will pray and I will trust the Lord. Así que esto es lo que determiné hacer. Voy a orar y voy a confiar en el Señor. And in verse 22, he actually gives us all instruction of what we should do if we are betrayed like David. Y en el versículo 22 se nos dan instrucciones a todos los que seamos traicionados como David. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. As you're aware, the New Testament picks up these verses Como sabes, el Nuevo Testamento usa estas palabras and applies them to all kinds of burdens. y lo aplica a toda clase de cargas. But here in the original context of Psalm 55, Pero acá en el contexto específico del Salmo 55, what is the particular burden that we are to roll off of us and onto God? ¿cuál es esa carga específica que debemos pasársela a Dios? It is the burden of relational betrayal. Es la carga de la traición en las relaciones. When someone you trust has not only let you down but wronged you. Cuando alguien en quien confías no solamente te ha decepcionado, sino que te ha lastimado. So Psalm 55 is an example of a lament psalm. What does it look like to pray in faith when you're suffering from betrayal? Así que el Salmo 55 es un ejemplo de un salmo de lamento que muestra cómo es que vamos a responder después de haber sido traicionados. Look at Psalm 56 as another example of a lament El psalm. Salmo 56 es otro ejemplo del salmo de lamento. And let's read the first 6 verses, please. Leamos del versículo 1 al 6. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. So here again, a psalm that freely admits to God in prayer how threatening and hard life can be. De nuevo, acá el salmista está abiertamente confesando lo difícil que se puede volver la vida. And the determination that David makes in this psalm Pero la determinación que David hace en este salmo is a determination to think rightly about God. es la determinación a pensar correctamente en cuanto a Dios. During times of suffering, we are tempted to formulate who God is through the lens of our circumstances. En el tiempo del sufrimiento somos tentados a formular lo que creemos de Dios basado en nuestras circunstancias. And that's where these psalms are so helpful, Y ahí es donde son tan útiles estos salmos, because they teach us, despite circumstances, porque nos enseñan que más allá de las circunstancias, to believe the truths about God that He declares. que podemos creer en las verdades de Dios que Él declara, And instead of deciding what God is like looking through the lenses of your circumstances, y que en vez de decidir cómo es Dios en base a nuestras circunstancias, to learn to look at our circumstances through the lens of who God is. más bien debemos mirar nuestras circunstancias a través de los lentes de quién Dios es. Sometimes when we're suffering, we think something like this to ourselves. A veces cuando sufrimos pensamos algo así en nuestra mente. If I were God Si yo fuera a ser Dios and I had a child of my own like Todd, y si tuviese un hijo como Todd, this is how I would treat him, yo lo trataría así. and this is how I would not treat him. Y así es como yo no lo trataría. So at times when we're suffering, we think, God, do you still love me? Así que cuando sufrimos nos preguntamos, ¿Dios nos amas todavía? Do you care? ¿Te interesa?
Israel of old in Exodus chapter 17, Israel, por ejemplo, en la antigüedad, en Éxodo 17, they are in need of water. necesitaban agua. And while they had just seen so many miracles in Egypt and in the parting of the Red Sea and the drowning of Pharaoh, Y aunque habían visto muchos milagros en el Mar Rojo y el ejército de Faraón perecer ahí, and though they are surrounded by a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, aunque estaban guiados por una columna de fuego de noche y una columna de nube de día, when it comes to the need of water, when they should have said, "Oh Lord, we need water, please give us water," cuando hubo necesidad de agua y deberían haber dicho, Señor, necesitamos agua, y Dios le hubiese dado el agua. instead they complain in their heart Pero en vez de esto se quejaron en su corazón and they ask this question: y se hicieron esta pregunta. Is God still here? ¿Está Dios todavía con nosotros? Have we been abandoned? ¿Fuimos abandonados? At a time when they should have said, "Lord, help," they accused God of wronging them. Cuando deberían haber dicho, Señor, ayúdanos, acusaron a Dios de hacerles mal. Here in Psalm 56, Acá en el Salmo 56, David refuses to accuse God. David rehúsa acusar a Dios. Instead, look what he says he knows to be true about God in verse 8. En vez de eso, fíjate en el versículo 8 lo que él dice en cuanto a Dios. Mis huidas tú has contado, por mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? What David is doing poetically here is saying God is not indifferent. Lo que David está diciendo poéticamente acá es que Dios no es indiferente. I refuse to believe that God doesn't care. Yo rehúso creer que Dios no se interesa. Why did he say so confidently earlier, I will not be afraid and trust in God's word? ¿Por qué él dijo con tanta confianza, yo no voy a tener miedo y voy a confiar en la palabra de Dios? Because of something he believed about God's heart. Es por algo que él creyó en cuanto al corazón de Dios. So he's thinking this way, God, I refuse to believe that you don't care. Él está pensando algo así, Dios, yo rehúso creer que a ti no te importa. So he says this to himself, Lord, I know this to be true. Y él se dice a sí mismo, Señor, yo sé que esto es verdad. You have taken account of my wanderings. Tú has llevado el control de mis andanzas, de mi divagar. Sometimes wandering in the Old Testament means you have noticed when I take a wrong turn in sin. A veces esta palabra en el Antiguo Testamento podría tener la connotación de tú has notado cuando yo me desvié al pecado. But that's not what wandering means in this passage. Pero eso no es lo que significa en este pasaje. David affirming that God has noticed his wanderings Cuando David dice que Dios conoció su andar, is David's way of saying, Lord, when that unexpected left turn came, lo que está diciendo David es cuando llegó ese giro inesperado hacia la izquierda, you were not unaware. no es que vos no lo supiste. What took me by surprise did not take you by surprise. Lo que me tomó a mí por sorpresa no te tomó a ti por sorpresa. So he says, you've taken account of my wanderings, Así que dice, vos llevaste el control de mi andar. he says, but I know this is true about you. You've noticed that. And so here's my request. Take my tears and catch them in your bottle. Y lo que dice es de un lenguaje poético, toma mis lágrimas y guárdalas en una botella. In essence, no sooner than he has said, capture my tears, En esencia, no antes de haber dicho que captures mis lágrimas, it's almost as if David says, I don't even know why I said that. You don't have to capture them in your bottle. Are they not already written in your book? es como si David fuese a terminar de decir esas palabras y de repente se refrena y dice, en realidad no tengo que pedirte que las guardes porque no las tenés ya todas escritas en tu libro. This psalm is encouraging you to think about God like this. Este salmo te alienta a pensar en Dios de la siguiente manera. In a time of difficulty that's tempting you to be afraid, En un momento de dificultad que te tienta a tener temor, in a time of pressure that's tempting you to doubt God's word, en un tiempo de presión que te tienta a dudar de la palabra de Dios,
in a time of pressure that's tempting you to think God doesn't care, En un tiempo de presión que te tienta a pensar que a Dios no le interesa, you are to push back hard on those low and unworthy thoughts of God tenés que reaccionar y refrenar esos pensamientos que no son dignos de Dios. and say to yourself, this is what's true of my God, Y decirte a vos mismo, esto es lo que es verdad de mi Dios. that when I cry, Que cuando lloro, he says, I saw that tear, Él dice, yo vi esa and lágrima. writes it down in his book. Y la anota ahí en su libro. And I saw that one, Y yo vi and esa, I saw that one, y vi esa, and I saw that one. y vi esa. That's our God. Ese es nuestro Dios. If he didn't say this about himself, Si Él no diría esto de sí mismo, I would be tempted to think this is almost too tender. yo sería tentado a pensar, pero eso es algo como una imagen muy tierna. So I hope you can see with this little taste, these are the kinds of psalms that teach us how to pray in faith during suffering. Pero quiero que entiendas que estos son los salmos que tenemos para que nos enseñen a cómo orar en los tiempos de dificultad y de sufrimiento. They are honest, but not cynical. Son honestos, pero no cínicos. They are not wallowing in grief, No se están ahogando en la angustia, because the psalmist isn't listening to his heart, porque el salmista no está escuchando su corazón, he's preaching to his heart. sino que le está predicando a su corazón. So he feels complete freedom to tell God just how hard it is. Entonces él siente completa libertad para decirle a Dios qué tan difícil está haciendo, And then make a determination pero después hacer una determinación, to believe truth. la determinación de creer la verdad. Let me talk and acquaint you with the second characteristic of lament psalm. Déjame familiarizarte con la segunda característica de los salmos de lamento. A second distinctive of the way the psalmists pray that's different from how we typically pray. Un segundo distintivo de cómo oraba el salmista, que es diferente a la forma como usualmente nosotros oramos. This has to do with the language of urgency. Y esto tiene que ver con las expresiones de urgencia. The second distinctive of lament psalms is they make this urgent appeal to God to come quickly. El segundo distintivo de los salmos de lamento es que ellos hacen una apelación que muestra la urgencia de que Dios venga rápido, To draw near, que se acerque, to intervene for my good. que intervenga para mi bien. Let me show you some of these. Look at Psalm 4. Déjame mostrarte algunos de estos. Mira el Salmo 4. Read the first verse of Psalm 4. Mira el primer versículo del Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. So right away you can, by the way, it doesn't take very long to turn to any psalm and figure out whether it's a thank you psalm or a lament psalm. Bueno, dicho sea de paso, no es muy difícil reconocer los salmos y dividirlos entre el salmo de lamento y el salmo de gratitud. Lament psalms identify themselves very early in the first few verses. Los salmos de lamento se identifican ellos mismos en los primeros versículos, muy temprano en el salmo. And it sometimes makes us uncomfortable. It sounds as if David is saying, hey God, come here. A Hurry up." veces hasta te resulta un poco incómodo, ¿no? Porque parecería que David está diciendo, hey, Dios, vení, apúrate ya. It strikes me as a rude way to talk to God. Y parecería una forma inapropiada de hablarle a Dios. But in so many of these psalms, what you have to keep in mind Pero lo que tenés que tener en mente en muchos de estos salmos is that the psalmist is often in a life-threatening es situation. que el salmista está en una situación que está amenazando su vida. Particularly for David, many of these lament psalms have to do with being chased by King Saul. Especialmente para David, muchos de estos salmos tienen que ver con el estar siendo perseguido por el rey Saúl. An insanely jealous king who is determined to kill David. Un rey insanamente celoso que estaba tratando de asesinarle. And so there are times when you cry out urgently to God, please, you must come quickly or I will die. Y hay momentos donde uno clama a Dios con esta expresión, Señor, ven pronto o muero. When I was a young man in high school, Me acuerdo cuando era un jovencito en la secundaria an older man was trying to help me learn to pray. y había un hombre mayor que me estaba enseñando a cómo orar. And he suggested a form of prayer that involved
first praying in adoration towards the Lord. Y él sugirió que pueda orar en un cierto formato que comenzaba con unas palabras de adoración al Señor. And then to secondly confess my sin. Y después confesar mis pecados. And then to thank the Lord for his work in my life. Y después agradecer a Dios por su obra en mi vida. And then finally, after those 3 steps, Y después de haber dado esos 3 pasos, to bring my requests to him. ahí traer mis pedidos a Él. So that is a good pattern, Y sin duda es un buen patrón, but there have been many times since then pero han habido muchos momentos desde aquel tiempo when I've had an urgent need for prayer. en donde yo necesitaba desesperadamente orar. And I remember being tempted to think, well, first I have to say something nice about God. Y era tentado a pensar, pero primero hay que decir algo lindo de Dios, Then I have to confess all my sin. después tengo que confesar todos mis And pecados then I need to thank him. y después And agradecerle. now I can finally say, could you save me from the train that's about to run me over? Y recién ahí le puedo decir, Señor, ¿podrías salvarme del tren que me está por atropellar? No. Sometimes you skip all that and you say, God help me. Hay veces donde uno se saltea todo eso y solo dice, Señor, ayúdame. So nothing wrong with that pattern if you're sitting quietly in a chair having your quiet time. Y no está mal ese patrón si estás tranquilo teniendo tu devocional en tu casa, But sometimes in real life urgent needs, you Pero- go straight for the issue. pero a veces en las necesidades urgentes de la vida diaria y cotidiana uno tiene que ir derecho al asunto. Look at Psalm 5, another example. Mirá, en el Salmo 5 es otro ejemplo. Would you read the first 3 verses? Leamos los primeros 3 versículos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Look at Psalm 10, Mira el Salmo 10. the first 2 verses. Leemos los primeros 2 versículos. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. So another example, these psalms where the need is urgent. Otro ejemplo en estos salmos en donde la necesidad es muy urgente And so the prayer has this language of come quickly, God. y la oración va a tener esas palabras de venir pronto. Look at Psalm 22. Mira el Salmo 22. You'll know this psalm because it was quoted by Jesus on the cross. Seguramente recordás este salmo porque fue citado por Cristo en la cruz. But before it falls from the lips of Jesus, it had real meaning for David. Pero antes de ser usados y estar en los labios de Jesús, tuvo significado real para el David mismo. Look at the first 2 verses. Mira los primeros 2 versículos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. You could see here that David is saying, God, well, let me start. Is David making an accusation that God has actually abandoned him? Podríamos preguntarnos, ¿será que David está acusando a Dios de haberlo abandonado de hecho? I think much like Psalm 10 that we just read, Creo que se parece al Salmo 1:10. where he questions, why do you stand so far away, God? Why do you hide yourself? Perdón, That was 10. el Salmo 10, que preguntaba, ¿por qué estás lejos, Dios? So the same idea is, I don't think that the psalmist is saying, God, you've done something wrong. What he's saying is, this is what it seems like. This is what I'm being tempted to believe. Entonces, no creo que el salmista está diciendo que Dios haya hecho algo mal, sino así es como me siento, esto es lo que me parece. These are the conclusions about you I'm being tempted to believe when you haven't answered my prayer yet. Estas son las conclusiones a las que yo soy tentado a llegar porque no has respondido mi oración aún. But look at Psalm 22, where we were, verse 3, where he says, but here's what I know to be true. Pero mirá en el capítulo 22, Salmo 22, en el versículo 3, donde estábamos, David va a decir, pero esto es lo que yo sé que es verdad. So here's what I know, you are holy. Esto es lo que sé,
Tú eres santo. You haven't done anything wrong. Tú no hiciste nada malo. You remain enthroned on the praises of your people. Tú sigues en tu trono, en las alabanzas de tu pueblo. So when you're suffering and you're tempted to believe that God has abandoned you, Entonces, cuando estás sufriendo y sos tentado a pensar de que Dios te ha abandonado, do what David does in Psalm 3 and rehearse what you know to be true about God. hacé lo que David hace en el versículo 3 y aferrate a lo que sabes que es verdad de Dios. Look what he does in verse 4. He rehearses the faithfulness of God to generations past, verse 4 and 5. Mira el versículo 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. So he remembers how generations in the past have seen the faithfulness of God. Así que él recuerda cómo las generaciones del pasado han visto la fidelidad de Dios. So David says, Lord, it seems like you've abandoned me. Y David dice, Señor, parece como si me hubieses abandonado, I refuse to believe that. I know you are still a holy God. pero yo rehúso creer eso y creo que tú eres un Dios santo. I remember the faithfulness you've shown to past generations. Yo recuerdo la fidelidad que le has mostrado a las generaciones pasadas. And then just to make sure that we understand that that doesn't immediately fix everything for David. Y solo para asegurarnos de que no creamos de que eso va a arreglar todos los problemas de David, He says in verse 6, the struggle still continues. él dice en el versículo 6 que la lucha todavía continúa. 6 and 7, please. Versículos 6 y 7. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. So you see what the psalmist has to do. It's the same thing as you and I. It's not as though I push back one time against the lies and believe truth and then it's over. ¿Viste lo que está haciendo el salmista? Es lo que vos y yo tenemos que hacer. No es que una sola vez él rechaza la verdad y se solucionó el problema. If you were to keep reading the psalm, you'd watch David go back and forth, wrestling to believe truth. Si seguís leyendo el Salmo, vas a ver que David va a avanzar y retroceder y está luchando para poder creer la verdad. So these kind of lament psalms that use this urgent language, it turns out it's not rude unbelief being expressed. Entonces, estos salmos que expresan este dolor no están expresando una incredulidad terca, Instead, we're watching an honest Christian sino que lo que estamos viendo acá es un creyente honesto, admit the struggle between faith and feeling, que admite la lucha que hay entre la fe y los sentimientos, between intense emotions entre emociones intensas, and unshakable theological facts. pero a la vez hechos inamovibles y teológicos. Faith pours itself out in grief at the feet of the Lord. La fe se vuelca en todo su dolor y su angustia a los pies del Señor, Freely admitting that life is sometimes very hard and scary, abiertamente admitiendo de que la vida muchas veces es difícil and y that atemoriza my need for Him is urgent. y que mi necesidad por Él es urgente. Do you know how to tell the difference when you're suffering between faith and unbelief? ¿Sabés cómo podés notar la diferencia cuando vos estás luchando entre la fe y la incredulidad? Faith will go to God with all your struggles, lay it at His feet, and admit it. La fe va a ir a Dios con todos tus problemas y tus luchas y va a llevarlos a los pies de Él y los va a admitir. That's why when you go to these Psalms and it sounds like they don't really believe the Lord, Por eso es que estos salmos, cuando los lees, te da la impresión de que si estas personas realmente creyeran en Dios, where it sounds like they're accusing God of not listening, o le creyeran a Dios, porque parece que están acusando a Dios, que no están entendiendo. where it sounds like they're accusing Him of being far, far away, Suena como que están acusándolo de estar lejos, it's not an accusation. pero no es una acusación. It's the engagement of the heart in faith because they're talking to God. Es la batalla del corazón por la fe, porque ellos están hablándole a Dios. If you're talking to God about your struggle with God, you're still believing. Si vos le estás hablando a Dios en cuanto a una lucha con Dios, eso significa que todavía estás creyendo. When you are suffering and you're wondering, have I fallen into unbelief?
Pero cuando vos estás sufriendo, perdón, y estás preguntándote si has caído en la incredulidad, here's the sure sign. esta sería la marca o la evidencia clara. Unbelief doesn't talk to God La incredulidad no le habla a Dios about its sincere struggles and doubts. en cuanto a sus dudas y luchas sinceras. Unbelief talks about God to others. La incredulidad habla acerca de Dios a otros. When you engage with the Lord and say, "Oh, this is really hard, God, and I really need you, and it seems like you're far away." Cuando estás compartiendo y hablando con Dios y decís, oh Dios, esto es difícil y te necesito, me siento tan lejos. But here's what I know to be true no matter what I feel. Pero esto es lo que yo sé que es verdad, sin importar lo que siento. That's the language of faith. Así es como habla la fe, Faith under fire. la fe que está bajo el fuego. But unbelief doesn't talk to God. You'll pull a human aside, a friend. Pero la incredulidad no le habla a Dios, busca a algún otro humano, a algún amigo. And to them you will complain about God. Y con ellos vos te pones a quejar en cuanto a Dios. God has wronged me. Dios me ha hecho mal. I've prayed, He doesn't answer. Él no me responde. I've done everything possible. Yo hice todo lo posible The Lord has let me down. y el Señor me defraudó. Those are the words of unbelief. Esas son las palabras de la incredulidad. It's as if we get with a friend and gossip. Es como si nos About reunimos God. con un amigo y murmuramos acerca de Dios. So faith pours out its grief to the Lord. La fe sí vuelca su dolor frente al Señor, Unbelief pours out its cynical complaints about God to someone else. mientras que la incredulidad desparrama todas sus quejas cínicas en cuanto a Dios con otras personas. So that's just sort of a brief introduction into the lament psalm. Así que esto serviría como una pequeña introducción en cuanto a los salmos de lamento. Where are the songs for the sad Christians to sing? ¿Dónde están las canciones que los creyentes tristes pueden cantar? In the book of Psalms. Está en el libro de los Salmos. They teach us how to talk to the Lord when life is scary and hard. Nos enseñan cómo hablarle a Dios cuando la vida se vuelve difícil y atemorizante. Now, in the moments we have left, I'd like to talk to you about these 5 sources of comfort that the Scripture teaches Y us. en los momentos que tenemos todavía disponibles, quiero hablar de estas 5 herramientas que tenemos para enfrentar esos momentos difíciles, de donde va a venir el consuelo de Dios. So, for us to spend a day talking about suffering without talking about the comfort that we derive and offer one another would be a mistake. Y pasar un día hablando del sufrimiento y no hablar acerca del consuelo que Dios nos da y que podemos nosotros dar a otros sería un error. The number one source of comfort is God Himself. Así que la primer fuente de consuelo es Dios mismo. For instance, Psalm 23 says, "In the valley of the shadow of death, your rod and your staff, they comfort me." Por ejemplo, el Salmo 23 dice que en ese valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Romans 15:5, Paul describes God as the one who gives perseverance and encouragement. En Romanos 15:5, Pablo dice que Dios es el que da perseverancia y aliento. Turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 1. Abrí en 2 Corintios capítulo 1. This beautiful promise that God Himself would provide comfort that is equal to the suffering we go through. Esta verdad preciosa de que Dios va a darnos el consuelo en la misma medida que nos da también la prueba o el dolor a través del cual tenemos que pasar. Look at verses 3 through 7. Miren los versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación,
Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas cosas, aflicciones que nosotros también padecemos. What a beautiful, powerful paragraph. Qué párrafo tan precioso y poderoso. It's not hard to figure out what the key word of that paragraph is. No es difícil darte cuenta cuál es la palabra clave en ese párrafo. The comfort that God gives, El consuelo que Dios da. and He gives it to us through Christ. Y Él lo da a través de Cristo. God comforts you not so you can be comfortable, but so that you could become a comforter. Dios te consuela no para que estés cómodo, sino para que seas un consolador. And that's what we all want to be to one another. Y eso es lo que debemos ser unos para otros. We have no personal comfort to offer one another. No tenemos ningún consuelo personal que darle a otra persona. Instead, we offer the comfort that God gave us to others. De hecho, lo que hacemos es ofrecer el consuelo que Dios nos ha dado a nosotros a otros. What does that look like in the church? ¿Y cómo se ve eso en la vida de la iglesia? When someone is going through suffering, particularly suffering as a Christian, Cuando alguien pasa por el sufrimiento, especialmente como cristiano, suffering because they are a Christian, sufrimiento por ser cristiano, and you've gone through something similar, then you can go to them y vos has pasado por algo similar, vos podés ir a ellos and say, could I show you some of the passages of Scripture that helped me when I was hurting? y decirle, ¿puedo mostrarte pasajes de la Escritura que el Señor usó en mi vida cuando yo estaba sufriendo? Can I tell you some of the things I learned about God in this trial? ¿Puedo contarte o mostrarte algunas cosas en cuanto a Dios en medio de esta prueba? Could I share with you some of the things I learned about myself ¿Puedo in this mostrarte trial? algunas de las cosas que aprendí de mi propio corazón en esta prueba? So God Himself offers us comfort. He is the number one source. Así que Dios mismo nos da consuelo. Él es la fuente número uno. You could look later at 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 and 17. Después podés mirar en 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17. But there in that verse it says, the Lord Jesus Christ Himself can comfort you. Ahí dice que el Señor mismo, Jesucristo, Él va a confortar. The second source of comfort, closely related, is God's Word. La segunda fuente de consuelo, que van de la mano, es la palabra de Dios. Look at Psalm 119, Mira el Salmo 119, verse 50 through 52. versículos 50 al 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. En 54. 50, 52, Ah, and then 76. sorry, 50 to 52. 50 Okay. to 52. El 50, un poquito antes. Dice así, Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo y en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. 50 through 52. And then look at verse 76. Y mira el versículo 76. Sé ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. It says, Lord, your word is my comfort when I am suffering. Entonces, Señor, tu palabra es mi consuelo cuando sufro. Again, in Romans chapter 15, Paul says that the scriptures were written so that we would have the encouragement or comfort De of the nuevo, scriptures. en Romanos capítulo 15 dice que las escrituras fueron dadas para dar consuelo a los que sufren. The next source of comfort is actually comfort through God's people. La próxima fuente de consuelo es el consuelo a través del pueblo de Dios. God's people themselves comfort each other. El pueblo de Dios entre ellos mismos se consuelan mutuamente. In 2 Corinthians 7, we're told that Titus was a source of comfort to the Corinthians. En 2 Corintios 7 se dice que Tito fue un consuelo para los corintios. In Ephesians chapter 6, Tychicus is an encouragement and a comfort to the church in Ephesus. En Efesios 6, Tíquico es un consuelo y un apoyo para la iglesia ahí en Filipos. In the book of Colossians, Tychicus again is a comfort to the church. De nuevo, en el libro de Colosenses,
se menciona a Tíquico como un consuelo para la iglesia. Paul says, I sent him there so that he may encourage your heart. En el 4:7 dice que Pablo le envía para que consuele sus corazones. In 1 Thessalonians chapter 3, Timothy is a comfort to the people of God. En 1 Tesalonicenses 3, Timoteo va a ser un consuelo para la iglesia y el pueblo de Dios allí. In the next chapter, 1 Thessalonians 4, En 1 Tesalonicenses 4, the apostle is talking to the church about their concerns about those who have died in the Lord. Pablo habla de la preocupación que tenía la iglesia por los que habían muerto en Cristo. And he wants to assure them that they have not been forgotten, Y él les asegura de que no fueron olvidados. that one day they'll be raised up from that grave. Un día van a resucitar de la muerte. And says to the church, therefore comfort one another with these words. Y termina diciendo, entonces, aliéntense unos a otros con estas palabras. In 1 Thessalonians 5, the church is commanded, encourage the faint-hearted. En 1 de Tesalonicenses 5 también se ordena alentar a los débiles. And then in Philemon, verse 7, Y también en Filemón, versículo 7, we are told that believers can find comfort in one another's love, se dice que los creyentes pueden encontrar consuelo en el amor mutuo and that we can have the wonderful privilege of refreshing one another's hearts. y que podemos tener el privilegio asombroso de alentar y refrescar el corazón de otra persona. And then finally, briefly, let me just remind you Y finalmente, de forma breve, déjame recordarte that the other source of comfort that comes to believers, que la otra fuente de consuelo que viene para el creyente, particularly in the New Testament, especialmente en el Nuevo Testamento, is by focusing on the benefits that come to us from suffering. es enfocarnos en los beneficios que vienen a través del sufrimiento. We're comforted by God's word. Somos confortados por la palabra de Dios, We're comforted by God himself. somos confortados por Dios mismo, We're comforted by the people of God in somos each other's confortados lives. por el pueblo de Dios, las And we are- vidas de unos y otros, And we are comforted by the thought of the blessings that will come to us through this suffering. y somos confortados también por el pensamiento de las bendiciones que van a venir a través de este sufrimiento. Here are a few. Romans chapter 5. Así que acá hay algunos. Romanos capítulo 5. Tribulation produces perseverance. La tribulación produce perseverancia. As our brother preached a few hours ago from Romans chapter 8, Como nuestro hermano predicó hace algunas horas de Romanos capítulo 8, suffering now leads to glory in the future. el sufrimiento ahora lleva a la gloria en el futuro. Weren't you comforted by what our brother said earlier? ¿No fuiste alentado con lo que escuchamos antes? He challenged us. He says, we compare our sufferings to our present joy and how suffering threatens it. Fuimos desafiados diciéndonos que nosotros solemos comparar nuestro sufrimiento con los gozos presentes y temporales. And what did Paul do? Pero ¿qué es lo que Pablo hizo? He compared his sufferings not to present joy, but to future joy. Él comparaba su sufrimiento no con el con el gozo presente, sino con el gozo futuro. And when he tried to compare the two, he says they don't even bear comparing. Y cuando trató de compararlos, él dice, no tiene ningún punto de comparación. Paul would say something similar in 2 Corinthians 4, that our suffering is producing something for us. También Pablo dice algo parecido en 2 de Corintios capítulo 4, diciendo que el sufrimiento produce algo en nosotros. And isn't that meaningful to you? ¿No es algo importante eso? My temptation in suffering is to think this is random and useless. Mi tentación en el sufrimiento es pensar, esto no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido, es algo aleatorio. It feels like it's just senseless wandering. Es como si sentís como si estás dando vueltas solamente. But the scriptures say that our suffering is a straight line accomplishing God's purposes. Pero la Escritura dice que nuestro sufrimiento es una línea recta que nos lleva a cumplir los propósitos de Dios. And even if the Lord didn't tell me what it was producing, that's kind of all I need to know. Tell me this is productive. Tell me this has a purpose. Y aun si Dios no nos dice qué es lo que está produciendo, qué va a hacer Dios con esto, por lo menos queremos saber esto, cuál es quiero saber que hay un propósito, que hay una razón. But the Lord actually does tell us what it's producing. Y el Señor nos dice qué es lo que produce. An eternal heaviness of glory. Lo que produce el sufrimiento es un eterno peso de gloria.
So we can be encouraged that suffering produces perseverance, Así que podemos ser alentados a pensar de que el sufrimiento produce perseverancia, a future glory that can't be compared, una futura gloria que no puede ser comparada, a weight of glory beyond all un comparison. peso de gloria que no tiene comparación. In Ephesians chapter 3, Paul says his suffering is for the church's glory. En Efesios capítulo 3, Pablo dice que su sufrimiento es para la gloria de la iglesia. There comes a day when you watch your pastor suffering. Hay momentos en donde vos ves a tu pastor sufrir. If persecution places your pastor behind prison bars, Y si fuese a la persecución poner a tu pastor atrás de los barrotes de una prisión, the Bible says that is for the good and the glory of the church. la Biblia dice que eso es para el bien de la gloria de la iglesia. In Philippians 3, Paul says Christ's sufferings will lead to his own bodily resurrection. En Filipenses 3, Pablo dice que el sufrimiento de Cristo lleva a su propia resurrección corporal. In 1 Timothy chapter 2, we're told that suffering is just a part of being a good soldier for Jesus En Christ. 1 Timoteo capítulo 2 dice que el sufrimiento es parte de ser un buen soldado de Jesucristo. There is comfort in knowing that Hebrews chapter 5 says that obedience is learned through suffering. Hay consuelo en saber también en Hebreos capítulo 5 que hay a través de la obediencia al sufrimiento viene esa bendición. James chapter 1 says that trials produce endurance and spiritual maturity. Santiago capítulo 1 dice que las pruebas producen perseverancia y madurez espiritual. Peter writes in chapter 1 Pedro escribe en el capítulo 1 that trials will actually prove the genuineness of your faith. que las pruebas van a sacar a luz lo genuina que es nuestra fe. We tend to think just the opposite. If I'm hitting a trial, that must mean God's not pleased with Y me. tendemos a pensar lo opuesto, ¿no? Pensamos si estoy pasando una prueba, entonces de alguna manera Dios no está feliz conmigo. And instead, the Lord is saying this actually proves your faith is real. Pero de hecho, Dios está diciendo esto en realidad muestra que tu fe es real. And in the 4th chapter of Peter's first letter, Y en el cuarto capítulo de Primera de Pedro, he says that we can comfort one another with this thought. When we share in the sufferings of Christ, dice que podemos confortarnos unos a otros con este pensamiento que al compartir en los sufrimientos de Cristo to the extent that we share in the sufferings of y en la Christ, medida en que compartimos esos sufrimientos con Cristo, there will be for us future exaltation at the appearing of Jesus Christ. va a haber una exaltación futura en la aparición de Cristo Jesús. So whether you're trying to encourage your own heart in suffering or some brother or sister that you love, Así que ya sea que vos estás tratando de alentar tu propio corazón en el sufrimiento o a otro hermano o hermana a quien amás, turn to the sources of comfort that God provides. volvete a las fuentes de consuelo que Dios provee. His character, Su carácter, His word, su palabra, His people, su pueblo. and then over and over again you may have to remind yourself and others, there's benefits that come to me through suffering that would not be mine without it. Y una y otra vez debemos recordarnos que hay beneficios que van a venir a nosotros que no los podríamos obtener sin el sufrimiento. Pray for us. Amén. Padre, nuestro corazón no quiere el dolor, pero en tu sabiduría tú lo has elegido como la herramienta que vas a usar para formar a Cristo en nosotros. Y Señor, ayúdanos a responder al dolor de una manera bíblica y fiel, donde los sentimientos no son nuestra guía, sino tu verdad. Aún, Señor, cuando sufrimos, ayúdanos a buscarte a ti y traer nuestro dolor frente a ti y encontrar en ti el consuelo que solo tú puedes dar. Te pido, Señor, que sigas consolando y afirmando nuestro corazón para que nosotros podamos ser de consuelo y aliento para otros. Vivimos en un mundo quebrantado, donde el dolor es una realidad con la que debemos lidiar cada día. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en tu verdad y a confiar en ella. Ayúdanos a decir a nuestro corazón lo que debe creer y no a dejarnos
dirigir por lo que el sentimiento nos susurra en el oído. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que este mundo pueda ver el poder del Evangelio en nuestra vida, también en medio del dolor. Gracias por este tiempo y te encomendamos el resto de esta tarde a ti. En el nombre de Jesús, amén.